Buenas, buenas, ¿cómo están? Por acá, a pura sonrisa, porque habíamos iniciado el vivo hace unos segunditos y se cortó. Así que volvemos a reiniciar y aquí nos abrimos a recibir toda la contribución de quienes estén ahí para que nada se corte y que podamos fluir con el internet y con los mensajes sin restricciones y sin resistencias. Así que habiéndonos abiertos a hacer este canal de compartir, hoy queremos compartirles sobre la sanación de útero. Y tenemos un montón de cosas para hablar sobre sanación de útero. Podríamos hacer edición 1, sanación de útero 2, 3 y 4 vivos o 5 o 10 o una por semana de toda la magia sanadora que trae trabajar con la energía del útero. Esta sesión, hasta el año pasado, Wada la abordaba por su parte y yo por la mía. Y este año hemos decidido fusionarnos para brindarlas de forma conjunta. Entonces imagínense toda la energía de esa sesión. Siempre decimos que Wada es quien conecta en mayor parte con la energía de la tierra y trae ahí todo lo que viene de ella. Y yo por mi parte traigo ahí toda la energía de los estelares y del cielo, y juntas somos ese espacio de sanación con todas esas asistencias y todo lo que traiga y todo lo que se presente y toda nuestra historia, que es muchísima, y no solo de estas vidas, sino de las vidas pasadas, y también todas nuestras herramientas. No discernimos entre si en esta sesión usamos una u otra, sino que entramos en conexión con tu energía, con tu campo cuántico, con tu historia, con tu akasha, y nos dejamos fluir en lo que vos requieras ese día recibir, y hasta donde vos también sientas y puedas recibir en tu nivel de conciencia, porque a veces es tanto lo que se mueve que bueno, hoy llego hasta acá. Porque traer la sanación de útero mueve muchísima historia, no solo la tuya, que es un montón, sino que ahí entramos en relación con todas aquellas hermanas del linaje femenino y con todo también con todo el colectivo de mujeres que nos acompañan en este plano, en este mundo. Todo eso atraviesa el útero, todas esas energías. Entonces hoy queremos compartirles ciertos temas que elegimos para que tomar esta sesión, qué podemos sanar, y ahí ir compartiendo. Y ustedes preguntando, porfa, y compartiendo también lo que nosotras vamos diciendo, ¿qué les parece? Sí, justo estaba por decir eso. Nada, darles la bienvenida ahí que van llegando y se van sumando. Que nos pregunten todo lo que se les ocurra. También me gustaría saber si alguna vez, las que nos están escuchando ahí, si alguna vez tomaron alguna sesión de sanación de útero, qué experiencia tuvieron o para qué fue que quisieron tomarla. Si no la tomaron nunca, pero la vienen observando y les intriga y tienen alguna inquietud, bueno, es el momento ahí de que conversemos y vayamos compartiendo todo eso. Bueno, sanación de útero trae muchísima info que cuando la vamos deconstruyendo nos vamos dando cuenta que es una información que es la base del quién soy yo hoy como mujer. Entonces, bueno, nos trae un montón de cuestiones a empezar a observar desde la conciencia y desde el amor, porque nos lleva en esta encarnación, desde nuestra presencia en el útero de mamá, cómo vivimos ese momento, toda nuestra niñez, toda nuestra adolescencia, toda nuestra convertirnos en mujeres y todo nuestro camino en la adultez. Entonces nos trae muchísimo, imagínense, de todo lo que vamos trascendiendo, de todo lo que vamos viviendo, de todo lo que nos va hiriendo, de todo lo que nos va generando incomodidades sobre nuestros caminos. Ahora bien, como decía Yani, eso de nosotras, pero también de mi mamá,
también de mi abuela, también de mi bisabuela, también de mi tatarabuela, y así 7 generaciones hacia atrás de mujeres que han tenido sus historias, sus vidas, sus encuentros, sus desencuentros, y que de esa manera fueron construyendo como si fuera un moldecito acerca del cómo ser mujer. Y a su vez ese moldecito de las mujeres de mi árbol, del cómo ser mujer, está dentro de un molde grande, que es esto del colectivo que les traía Dayani, de toda la historia de las mujeres en la humanidad, en estas últimas eras, ¿no? En esta última era, en estos últimos años. Entonces tenemos ahí un montón de un marco, de un contexto que nos dibuja la forma de cómo tenemos que ser mujer hoy. Ahora bien, muchos de las situaciones que vivimos hoy en nuestras vidas y que por algún motivo no nos hacen feliz, nos hacen ruido, no están fluyendo, tienen que ver con justamente no estar encajando con nada de todo eso. Estar siendo un dibujo de alguien, pero no ese genuino que somos nosotras. Por eso nos escuchan decir tantas veces de que cuando conectamos y sanamos el divino femenino logramos ser la mujer que queremos ser. Porque en realidad es empezar a ir sacando esas capitas y esos miedos y esas heridas y esas marcas que nos acostumbramos a cargar y que de alguna manera están moldeando a esa que somos hoy, esa que se relaciona con sus amigas, con sus parejas, con su familia, que va a trabajar, que tiene hijos o que no tiene. Todo eso está codificado por toda esa información. Sí, y también esto, nosotros como seres humanos, nacemos en un núcleo familiar, en un árbol familiar, en una sociedad de un país o de una provincia específico, dentro de un país específico, dentro de un continente. Entonces, eso ya trae de por sí una energía específica, donde crecemos en un contexto en particular con creencias particulares que nosotros vamos sumando a nuestra vida. Entonces, en mi familia, vamos a poner un ejemplo, no es real. Bueno, mamá le sirve el té a papá todas las mañanas en la cama. Y yo aprendí que mamá hace siempre eso. Entonces yo cuando sea mamá, puede que haya aprendido que eso es ser mamá. Entonces le voy a servir a papá el té en la cama todas las mañanas y para mí eso es lo cotidiano. En el ir sacando todas estas capas que dice Wada, es empezar a registrar qué clase de mujer, qué tipo de mujer, qué vida quiero tener yo como mujer. Y capaz que a mí eso que hace mamá no me copa tanto y yo empiezo a cuestionarla. Empiezo a decir, che, eso no me gusta a mí. Y capaz entras en esa conversación y está buenísimo que entres en esa conversación porque desde ese observar de qué es lo que vos querés para tu vida es que empezás a ver qué patrón compraste o qué creencia compraste que es real y que es verdad. Pero hoy, si lo estás empezando a ver, es momento para decir, ok, lo puedo hacer distinto. Y capaz que ahí juega un poco la lealtad que tengo con mamá, pero capaz que si lo hago distinto, mamá me mira mal o se va a enojar conmigo porque es lo que me enseñó, consciente o inconscientemente. Entonces ahí juegan las lealtades a nuestro linaje, a ellas. Y nosotras empezándolos a ver y a decir, ok, las honro, gracias por traerme la vida, gracias por estar ahí, pero yo hoy me hago cargo de mí, de mi vida, y empiezo a hacerlo distinto. Entonces reprogramamos esa creencia y nos abrimos a vivir la vida desde otro lugar. Gracias, Yanni. Pues, ahí nos pone Maga que nunca hizo una sanación de útero, que hace tiempo viene escuchando y que le gustaría poder sumarse. Bueno, te invito ahí a que nos vayas preguntando todo lo que quieras. ¿Por qué hacemos toda esta intro? Porque toda esta información está guardada dentro del útero. Por eso hablamos de sanación del útero. Por eso no decimos una sanación cuántica en general. No decimos, vamos a sanar el útero. Porque toda esa información está grabada en nuestras aguas. Y
Y acá cuando mencionamos el linaje y hacemos tanta referencia al útero, otra cosa que es muy importante que empiecen a ser conscientes es que quizás ya lo pueden haber escuchado, pero lo vamos a repetir un montón de veces porque es parte de entender el por qué es tan importante sanar nuestro linaje. Nosotras estuvimos en el vientre de nuestra abuela cuando estaba gestando a mamá. Nosotras fuimos uno de esos óvulos que se formaron en esa beba dentro de la panza de la abuela. ¿Y qué quiere decir esto? Y eso quiere decir que todo lo que sintió la abuela, todo lo que vivió la abuela, desde incluso hasta 6 meses antes de tener esa gestación, es información que nos pertenece. Es información que está codificando estos patrones que traía Yani, ¿no? ¿Cómo debo yo ser mujer? ¿Cómo vivo yo la maternidad? Para mí la maternidad, por ejemplo, es una celebración o me da mucho miedo, ¿no? Toda esa información tiene que ver con eso que vienen viviendo nuestras ancestras y nuestro linaje. A veces pasa que tiene que ver con nosotras y estas elecciones, ¿no? Y darnos cuenta que queremos hacerlo diferente, pero a veces son esos miedos que son inconscientes y que aparecen en el momento en el que vas a dar ese paso en tu vida y que no sabes por qué está, pero está. Nos ha pasado en las ceremonias de cacao, que las fusionamos con el rito del útero y sanación, son encuentros grupales, ¿no? La sanación, lo que estamos hablando ahora es, para las que van llegando, es sanación de útero, que es un encuentro individual, ¿no? Pero bueno, en las grupales. Ha pasado mucho de que llegan mujeres que, por ejemplo, empiezan a tener problemas de fertilidad, que están buscando la maternidad hace un montón, o al revés, ¿no? Empiezan a tener una pareja estable y esa pareja se rompe cuando llega esa instancia de dar ese paso de empezar a querer tener un hijo, y es porque inconscientemente están teniendo mucho miedo a que llegue esa maternidad. Entonces, en ese ir sanando esas memorias del útero empezamos a encontrar las respuestas, empezamos a ver que quizás para mamá, ser mamá significó dejar de lado su libertad, dejar de lado sus sueños, perderse a ella misma. La hija no sabe eso, pero sin embargo, su inconsciente, que tiene grabada esa información, empieza a detectar esa instancia de ser mamá como una amenaza, porque es como, che, pará, pero si soy mamá, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Entonces, bueno, este es un ejemplo, pero me empiecen a imaginarse y a hacer recorrido de sus historias, cuántas cosas hay allí guardadas en nuestros úteros que no nos damos cuenta. O quizás la abuela sufrió un abuso y fue madre como consecuencia de ello. Entonces, para mí, ser madre en mi inconsciente, incluso cuando lo esté eligiendo y lo esté deseando, es algo que me pone en peligro, ¿no? Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Y mi cuerpo hace que yo no pueda fecundar. Entonces, empezamos a decodificar todo eso que para nosotras es en realidad una alarma en nuestra vida, un algo de la vida que nos está trabando, nos está bloqueando, pero que en realidad tiene de fondo un montón de heridas que no han sido sanadas, que no han sido trascendidas. ¿Te vas acordando de casos? Me voy acordando de casos y a veces traer esto también no significa solo que sea de mamá o de la abuela, de nuestra propia experiencia de vida con situaciones propias del ser mujer. Y ahí sí se me venía una situación en lo personal de un vínculo de pareja donde yo confiaba ciegamente en todos los usos y no usos del dinero, y yo no medía y daba y daba y daba y daba. Y no estaba ni bien ni mal, ni era buena ni mala persona. No voy a poner calificaciones porque fueron años muy, muy, muy amorosos, pero ocurría esto con el dinero en particular. Y yo ganaba más en ese entonces que mi pareja,
Y era la que está bueno, sí, no sé, no me di y no contradecía para nada. Y cuando, bueno, me separé de ese vínculo, yo sentí que hasta que me separé también de esa que traía más dinero que mi vínculo, de esa que no medía y quedaba dinero y que como que derrochaba, no sé, como por decirlo de otra forma. Me divorcié también de ese dinero, no solo de ese vínculo, sino de todo lo que tenía que ver con la forma de yo vincularme con la abundancia. Entonces, fíjense, a mí me llevó un par de años notar de que, che, ¿qué pasa que yo no estoy siendo esa que me era súper fácil tener ingresos? Y empezando a indagar y a observar, me di cuenta que cuando empezaba a tener mayores ingresos que mi vínculo actual me incomodaba. Dije, che, ¿qué onda? Claro, me incomodaba porque en mi programa, de alguna forma, había quedado guardado no, es que si genero más, tipo, me voy a divorciar de vuelta. No estaba casada legalmente, pero para mí fue así, de esa forma. Entonces, fíjense, ¿no? En nuestro cuerpo, en nuestro útero, en nuestras memorias del ser mujer, están las actuales de esta vida también. No solo mamá, abuela y linaje. Sí, acá yo compartirles que también tuve esa herida y esa conciencia y que la sanación de útero fue la herramienta con la que pude ir trascendiendo. Yo sí me casé y me divorcié y las causas, aunque fueron más grandes, también tenían que ver con cuestiones del dinero y esa Wada era como súper empoderada, se llevaba el mundo por delante y de pronto nunca más volví a ella, ¿no? Y cuando empecé de nuevo a trabajar y demás, iba como escalando y llegaba un momento que me quedaba, me estancaba. Entonces, bueno, ahí revisando, sanando la abundancia y empezando a reconectar con esas heridas y esos miedos de, bueno, ¿qué sucede conmigo como mujer empoderada? ¿Qué sucede conmigo con una mujer, pues si soy una mujer segura, ¿no? Si soy una mujer que lidera, que crea abundancia, ¿qué pasa conmigo? Bueno, y ahí aparecían todos esos miedos de volver a esa Wada que tenía que romper un vínculo, ¿no? Entonces, fíjense cómo inconscientemente la energía del alma nos empieza ahí a resguardar, ¿no? De esas heridas que fuimos viviendo. Entonces, de nuevo, volver a la energía del útero, limpiar esas memorias del útero, nos empieza a permitir hacer espacio y conectar y reconectar y reprogramarnos para volver a ser esas que somos abundantes, que somos poderosas, que es nuestra naturaleza, ¿no? El ser creadoras. Creamos vida, o sea, es lo máximo que podemos crear para la Tierra, estamos creando vida, estamos siendo el portal de almas que quieren encarnar en la Tierra, y eso es un montón, es valiosísimo. Y elijas o no elijas la maternidad, esa fuerza creativa es tu naturaleza. Entonces, esa fuerza creativa puede ser utilizada para infinidad de cosas. Por eso es que somos infinitamente abundantes, porque no solo podemos crear vida, podemos crear lo que querramos. Proyectos, arte, expresión, diversión, placer, lo que sea. Es nuestra naturaleza. Pero a través de las heridas nos vamos como desconectando de esa naturaleza que nos pertenece. Sí, y me iba al cuerpo. A esas instancias donde todavía dolían esas situaciones, y digo me iba porque hoy por hoy chicos o chicas no nos pasan esas situaciones, entonces para nosotras es hacer ese caminito inverso de cómo me sentía yo en esos días, y en esos días mi cuerpo hablaba, yo no lo escuchaba, no tenía ni idea que el cuerpo a través de un síntoma me podía comunicar algo, y esos días mis menstruaciones eran intensas, me frenaban literalmente, porque los primeros días llegaban esas migrañas
donde yo iba a trabajar igual, pero era tal el dolor que me generaba que tenía que volver a casa y quedarme a oscuras y en el cuarto. Es ese no respetar el ciclo del cuerpo y sus ritmos, y que en esos días a mí me pedía bajar el ritmo, y el cuerpo o yo la mente de vamos, 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 ¿no? Porque es un poco el mandato hoy general, social, de este ciclo del hacer, dando siempre al máximo y desconectándonos de nuestros ritmos, al menos como mujeres, que no todos los días tenemos la misma capacidad energética. Hay hormonas en nuestro cuerpo que juegan, no, actúan de esa forma cíclicamente. Entonces hay momentos en nuestro mes donde tenemos muchísima más energía y nos sentimos que podemos con todo, y después bajan y llega un momento en que el cuerpo pide acogerse, y esa energía que se iba se fue toda a nuclearse en nuestro útero para poder despedir al ciclo que ocurrió y a lo que vivió. Entonces, cuando no escuchamos a ese cuerpo y lo que va pidiendo, yo en esos días no lo escuchaba, aparecían esas migrañas que me frenaban, aparecían los dolores de la inflamación de mi pelvis, y que me dolían las piernas y que no me daban ganas ni de caminar 5 cuadras. Entonces, quizás, no sé, vos tenés más dolores o menos de los que yo tuve en ese entonces, pero yo te cuento lo que a mí me ocurría. Y eso hoy ya no ocurre así. Si hay días que me llega la luna y estoy un poquito más acelerada, me doy cuenta y ya empiezo a frenar, ya empiezo a escuchar al cuerpo. Y bueno, hoy me pide estar más relajada, hoy me pide estar más callada, y lo respeto. Nuestros grupos de actividades lo saben, porque a veces nos callamos y después aparecemos con toda la energía y chicas, disculpen, es que estábamos en nuestros días de estar para adentro. Sí, acá yo compartirles que, bueno, el cuerpo para mí fue la alarma que me llevó al despertar de la conciencia. Y bueno, hoy le agradezco, pero también pienso, pobrecito, ¿no? Tomando sacrificio, porque realmente tuve muchas enfermedades juntas y muchos síntomas juntos. Y bueno, uno de ellos, además de esto que cuenta Yani, ¿no? El síndrome premenstrual es algo que lo hemos naturalizado, que la televisión, los medios de comunicación lo han vuelto un cotidiano para todas nosotras, pero en realidad nuestra naturaleza es no sufrir ese síndrome premenstrual. Ese síndrome premenstrual lo que está haciendo es alertándonos de que no estamos escuchando nuestro propio ritmo cíclico. Entonces, sí es posible, si del otro lado estás escuchando y tenés un montón de síntomas, tenés que saber que sí es posible tener un ciclo y que no te duela nada. Que no te duela nada, digo, que no te duela nada. O sea, enterarte que llega el ciclo simplemente porque estás en conexión con tu cuerpo y sabes que es ese momento de la luna de tu ciclo y llega ese sangrado. Pero no hay inflamación, no hay dolor, no hay migrañas, no hay nada que esté allí. No hay llantos. No hay llantos desbordados, eso también es importante, porque muchas naturalizan a la emocionalidad desbordada como el síntoma de, me va a venir, ¿no? Como lo toman como el reloj. Y en realidad también es un síntoma premenstrual que nos está alertando que en algún momento de ese ciclo no nos escuchamos. Porque cuando estamos alineadas con todo nuestro cuerpo y con ese ritmo del útero, la emocionalidad está en su sitio, está ahí en coherencia con lo que está ocurriendo a nivel físico. Entonces, bueno, contarles que bueno, yo también tenía muchísimas migrañas, ciclos que iban variando si eran dolorosos o no, pero sí eran ciclos que nunca eran regulares. Quizás había un ciclo que se hacía de 40 y pico de días, otro ciclo que se hacía de 30, otro ciclo que era súper desordenado. Y además, bueno, en esta instancia, como les contaba, que
uno de los casos que surgían en ceremonia de cacao era esto, justamente de que llega el momento de ser mamá y algo adentro tuyo te está diciendo no lo seas. Bueno, en mi caso me pasó también de que, bueno, yo era súper estructurada y planificadora y me casé y mi mente era, bueno, a los 2 años voy a tener un hijo. Y pasó el primer año de casada y en ese descuento del año siguiente hacia ir hacia los 2 años, empecé como a estar en esa crisis de, no, yo no quiero tener un hijo, yo no quiero tener un hijo. ¿Qué hizo mi útero hermoso? Multiquistosis ovárica, ¿no? Entonces, allí todos mis folículos no se desarrollaban para ser expulsados, para ovular, y quedaban allí todos chiquititos y atrapados adentro del ovario. Entonces, sí. Entonces, después de que, bueno, pude escucharme, pude entender que ese no querer tenía que ver con esa persona que me estaba acompañando, pude tomar las acciones que requería mi vida en ese momento, esa multiquistosis desapareció. Sin embargo, los médicos me decían, bueno, si querés ser mamá vas a necesitar tratamiento, no vas a poder, un montón de cosas. Y nada, era un síntoma que me estaba mostrando por dónde tenía que ser mi camino y por dónde no tenía que ser mi camino. Sí, algo que me iba acordando mientras hablabas, Wadi, es que en muchas situaciones en sesiones aparecía esto de el ser mujer es una amenaza. Sí. El ser mujer es una amenaza porque quizás alguna experiencia de este linaje, o tu mamá misma, lo ha vivido como violencia, o como abuso, o como que van a venir a atacarte, a romper con tu hogar y a hacer daño. Tu hogar, tu cuerpo, tu hogar físicamente, tu casa. Hay muchas escenas que se vienen en las sesiones de situaciones de amenaza por ser mujer. Y ahí eso, el hombre como poniéndose como en el lugar de poderoso y ejerciendo un poder sobre vos. Y eso, ¿de qué forma se visualiza en la mujer que viene a la sesión? Es teniendo situaciones con sus menstruaciones muy dolorosas, ¿no? Como que anulan ese querer ser mujer. Es como, ok, o cuestiones ser mujer duele. O ser mujer duele, o enfermar el útero con endometriosis o con lo que esté ocurriendo allí. Lo traigo porque es algo que iba ahí bajando. Del ser mujer es una amenaza. El ser mujer duele y estas personas a través de las sesiones lo han visto, lo han podido reprogramar y cambiar esa forma de vivir su luna y su sangrado. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Les genera alguna duda? ¿Qué sienten? ¿Hay algo de sus vidas que les genere inquietud y que quieran preguntarnos? No sé, les abro ahí el espacio a que puedan compartirnos. También contarles que a veces el motivo por el cual queremos llegar a sanación, lo que yo recuerdo es decir a mamá, qué suerte tienen los hombres de haber nacido hombres. Bueno, gracias mamá por esa conciencia, sí. Eso creo que yo recuerdo en mi adolescencia en algún momento haber tenido ese pensamiento de para los hombres es más fácil, ¿no? Como ya dar por sentado que yo voy a tener una lucha por delante para lo que quiera lograr. Y son esas conciencias que están ahí guardadas en el inconsciente y que tienen que ver con esta historia de los linajes, ¿no? De cuántas mujeres que no pudieron elegir, que no eran libres al 100%, ¿no? Y acá, cuando hablamos de ser libres, no necesariamente no ser libre es ser una esclava. No ser libre es estar al lado de un compañero que no le importe tu opinión, que no te dé un lugar para que vos la tengas. Y creo que si nos vamos ahí nomás a nuestras abuelas, ya eso había empezado a ocurrir. O que no puedan tener contacto con el dinero, que solamente el dinero lo manejara ese hombre, ¿no? Todo eso es información que condiciona el cómo nosotras somos mujeres, cómo nosotras emprendemos, cómo nosotras nos gestionamos nuestras finanzas, cómo nosotras nos llevamos con ese dinero y cómo nos conectamos con el poder, porque también hay un poder que está vinculado a esa capacidad financiera.
Entonces, todo eso está ahí, enraizado en nuestro útero y dándole forma a esa que somos. Entonces ahí revisen cómo se sienten ustedes cuando reciben dinero, cómo se sienten ustedes cuando pagan, cómo se sienten ustedes en relación con sus parejas y las cuestiones financieras. Fíjense cómo se sienten en cuanto a esas libertades, ¿no? Hay muchas mujeres que la libertad financiera es algo que las atraviesa profundamente y que son un factor determinante en cómo se vinculan con sus compañeros. Bueno, eso a veces no es nuestro, es de nuestro linaje. Entonces, poder llevar sanación a esas memorias del linaje no quiere decir que vas a ceder tu libertad ante el otro, quiere decir que vas a adquirir tu libertad y vas a adquirir tu poder financiero y tu poder de abundancia, pero desde un lugar creador, desde un lugar de equilibrio y no desde la herida, ¿sí? No es lo mismo hacerlo porque estoy en resistencia de ser esa que no quiero ser, a hacerlo porque me doy cuenta que esto es lo que me da plenitud y felicidad, ¿no? Sí, y se me estaban empezando a venir todas las escenas con respecto al valor propio, con respecto a poder compartir tu voz con tu compañero, con tu familia, con tus amistades, con tu equipo de trabajo en, no sé, en la oficina, en el negocio. Poder hablar y compartir sin miedo a ser juzgada, a ser señalada, sin miedo, a poder ser vos misma sin filtros. Muchas veces nos hemos encontrado con personas que nos han dicho cómo es que hicieron ustedes su camino de estar hoy hablando de canalización y de energías y brindando las sesiones. Y bueno, al principio no lo hablábamos con tanta ligereza como hoy. Al principio, al menos a mí me pasaba que tenía como, bueno, con esta persona sé que le puedo decir porque me va a entender. Y bueno, y con esta elijo no decirlo porque me siento re incómoda, porque no sé cómo me va a mirar, cómo me va a responder. O mismo con el núcleo familiar, que en mi familia, al menos de esta generación, soy la única que ha venido con estas ideas, o con esta forma de vida, o con esta propuesta. Y bueno, compartírselos abiertamente y poder conversar sin miedo. Entonces, parte de este valorarse uno, valorar sus creencias, valorar su visión, su realidad, sin miedo a aquel que dirán de los otros, es una gran oportunidad de sanación con este valorar a nuestro ser creador, valorar qué es lo que yo quiero crear en mi vida sin filtros, qué es lo que yo quiero para mi vida y voy a por ello con todo. Y ahí con ello con todo es poder hablar sin tapujos. Sí, y en este valorarnos es también permitirnos ser grandiosas, ¿no? Como permitirnos ser esa expansión energéticamente y no hacernos chiquititas para no incomodar a los demás y no hacernos chiquititas para no incomodar a nuestra pareja o para no ser vistas, porque a veces también ser vistas para nuestro linaje era algo negativo. Entonces, bueno, sí, ¿qué pasa si llamo mucho la atención, ¿no? Si me expongo, ¿qué pasa si me muestro divirtiéndome? ¿Qué pasa si me muestro bailando alocadamente? Bueno, ¿cuántos juicios hay ahí guardados en el inconsciente que quizás no son nuestros, ¿no? Entonces todo eso, vuelvo a traer esto de las capas, son esas capitas que nos van escondiendo y que no nos dejan ser en plenitud esa que queremos ser. Y después venía esto mientras recién contabas con respecto a las enfermedades. Hay muchas mujeres que llegan siendo ya terceras en repetir enfermedades en el útero, en su árbol. Y acá, chicas, esto es sumamente importante. Dejemos de naturalizar la enfermedad heredada y empecemos a tomar acción,
¿sí? Sepamos, si estás acá escuchándonos es porque tenés una conciencia de espiritualidad, sabés que no todo es simplemente una cuestión del destino y naciste para ser una mujer sin útero, no. Eso es información que está hablando de vos, que está hablando de tu historia y está hablando de la historia de tu árbol. Cuando esas enfermedades están apareciendo porque hay una herida muy profunda que lleva mucho tiempo anclada y que no está siendo vista. No fue vista por mamá, no fue vista por la abuela, no fue vista por muchas, ¿no? Entonces vuelve a aparecer y cada vez vuelve con más intensidad a veces, ¿no? Entonces, sean conscientes de esos síntomas que trae el cuerpo y en lugar de enojarse con esos cuerpos, pregúntense, bueno, ¿qué me está queriendo decir, ¿no? Recuerden que cada síntoma que el cuerpo nos trae es una oportunidad de sanar y de trascender. Entonces, muchas veces esas enfermedades grandes en el útero como miomas, endometriosis, cáncer, tienen que ver con abortos forzados, abortos silenciados, abusos vividos también en silencio. Entonces, empecemos a ponerle voz y luz a todas esas heridas del árbol para liberarlas en nosotras. Y esto que es sumamente importante de la sanación de útero es, la sanamos en nosotras, esa sanación ilumina y se replica 7 generaciones hacia atrás y 7 generaciones hacia adelante. Entonces vamos a ser las que estamos cambiando la historia de nuestros árboles para todos los que vendrán. Y eso es sumamente valioso, ¿sí? Sumamente hermoso. Entonces es algo que tenemos que empezar a vivirlo con esa conciencia y con ese amor, ¿no? Y gratitud hacia nosotras mismas. A veces nos pone en lugares como súper incómodos y dolorosos, pero recordar que vale la pena atravesarlos, ¿no? Porque estamos haciendo una transformación enorme. Sí, y acá se me venía la energía de la herramienta de las constelaciones familiares y la gratitud por poder encarnar esa energía. Y cuando digo encarnar esa energía es porque cuando estamos trabajando juntas con Wada, tomamos herramientas de múltiples escuelas y formas, desde los ahumos, desde los cristales, desde el chamanismo, desde las constelaciones familiares, desde toda nuestra historia. Y una de ellas es esta, ¿no? Es el constelar. Y cuando hablamos del constelar, no hacemos una constelación tradicional, diría ser que no hacemos una constelación, pero lo que hacemos es entrar en contacto con aquella alma que no continuó con su vida en esta tierra y que esa mamá hoy duela, y traerle el bálsamo de conocer cómo está esa energía, esa alma, por qué vivió ese tiempo en ella y continuó. Que venía a mostrarle de esa experiencia, tanto a ella como viceversa, trae muchísima paz. Sí, esto es algo que hacemos especialmente en las sanaciones de útero cuando hay abortos, y es justamente ser ese canal para que esas almas se encuentren y puedan tener ese momento de abrazo álmico, de reconocimiento. Y justamente como decía Yani, tanto mamá, poder decirle todo lo que le quedó guardado en su corazón a esa alma, a ese bebé que no nació, como también ese bebé poder mostrarle a mamá cómo ese plan fue perfecto. Aunque a nosotras nos duela, siempre esos planes del alma son perfectos para las dos partes. Siempre hay un proceso de trascendencia para el alma que es perfecto y es enorme, y que a veces cuando nos sumergimos en el dolor nos cuesta ver con claridad. Entonces, poder escuchar de ese ser, del alma de ese ser, esas palabras, nos ayuda a poder soltar con amor y a poder terminar de cerrar ese ciclo en gratitud con esa experiencia de aborto. Sí,
no importa que haya tenido 2 días adentro tuyo, estuvo, y como tal existe en tu universo y en el universo. Y acá esto tampoco importa si fue de manera natural o artificial, ¿sí? Porque muchas mujeres llegan también atravesando mucha herida y mucha carga de los procesos de fertilidad, donde no hay lugar para un duelo, porque ni siquiera les están validando la existencia de ese ser. Les hablan de células y de probabilidades. Entonces es muy doloroso para esas mamás poder conectar desde el amor, primero con el proceso de fecundarlo, y segundo con la despedida, ¿no? Porque es como, no hay lugar para eso. Entonces, en estos espacios de sanación del útero, es muy, muy valioso ese instante de llevarle luz a esa situación, al útero y también a esa alma, porque esas almas que no fueron reconocidas quedan en sombra también en ese árbol, ¿no? Entonces es una sanación muy, muy valiosa. Sí. Así que bueno, gratitud infinita por ser ese canal para vos, si lo sentís. Y también se me venían aquellas situaciones donde el linaje queda acompañando y honrando y siendo luz, porque muchas veces eso no estamos en un momento de reconocerlas, de que nos duele la vivencia que hemos tenido con mamá o con la abuela, o que nos duele ese pasado y le echamos la culpa. Y gracias a ella hoy estamos acá. Gracias a ellas estás acá. Y entrar en la armonía y en el amor, con el honrar al linaje, con el honrar la vida que te dieron, y poder verlo desde nuestros ojos es maravilloso. Sí, a mí me pasó en mi camino. Nosotros nos van a escuchar hablando de nuestro camino de fuego porque es eso, es trascender todo lo que tiene que ver con nuestro divino femenino. Muchas de las sanaciones de útero que yo misma me brindé tenían que ver con sanar ese linaje, y lo primero que fue sumamente chocante para mí fue darme cuenta de que yo le había dado la espalda a mi linaje femenino. Había cuestiones, heridas de mi niña que hacían que yo no me sintiera identificada con ellas. Entonces me sentía como parte de mi linaje de mujeres del lado de papá, pero del lado de mamá no. De la abuela para arriba. Mamá sé que anda por ahí, mamá ya sabe esta historia, así que para que no se sienta mal, pero ya sabe que ella estábamos en paz. Pero a partir de mi abuela y sus hermanas, y bueno, y había toda una cuestión ahí con mi linaje femenino materno que no, yo sentía que yo no pertenecía, no eran ellas y yo venía de otro lado, de un repollo. Entonces, cuando empecé mi camino como mujer medicina, y lo primero que tenemos que hacer es reconectar con nuestro útero, fue un shock darme cuenta de eso. Porque por un lado lo había elegido, pero por otro lado me estaba dando cuenta que yo misma estaba cerrando esa puerta y estaba censurando todo el fluir de mi poder creativo y de mi poder femenino. Así que, bueno, miro para allá porque allá tengo mi altarcito. Fue todo un proceso de sanación muy, muy, muy hermoso y muy revelador poder volver a abrazarlas y sentirme honrada de ser parte. Eso libera todas las resistencias y libera todos los dolores que pueden haber, desde la niña hasta la que somos hoy, ¿no? Gracias, Wadi. Yo estoy entrando en... Ya ni se empieza a canalizar. Estas cosas pasan en la sesión porque somos canal. Pero bueno, nada, me gustaría saber qué sienten, si tienen alguna pregunta, si hay algo que por ahí no contamos, porque la verdad es que cuando hablamos de sanación de útero hay muchísimas cosas que podemos compartir. Podríamos hacer un montón de vivos hablando de este tema y profundizando en distintas temáticas, pero bueno, hoy queremos traerles como un pantallazo general de cuántas cosas se mueven en la sanación de útero.
contarles que la sesión 1 a 1 ya está disponible, que a partir de hoy, que hicimos estamos ahí como sintonizando con Camino de Fuego que está por empezar, y resonando con el 8M que ya viene mañana, vamos a ponerlo con un descuento especial, así que nos pueden mandar un mensajito ahí como yo quiero mi sesión y el código es 8M y va a estar a un precio especial de 33.000 pesos. En la sesión sepan que son 2 horas y media, a veces Sí. más, que estamos las dos ahí al 100% disponibles para todo lo que ustedes necesiten sanar. Somos canal de todo lo que ustedes y su alma y su útero necesiten sanar. Y como les contaba Yani, hay algo que es muy valioso para nosotras en estas sesiones, y es que no tenemos un ABC de seguir un manual, ¿no? en la sesión que se aplica a todos por igual, sino que abrimos y conectamos con el alma de esa persona, y ahí tenemos al servicio todas las herramientas que somos en nuestros caminos. Como les contaba Yani, desde la mediunidad, constelaciones, Reiki, canalización de energías de alta frecuencia vibratoria, energías de la tierra y del chamanismo, energías de los seres estelares y códigos de frecuencias de sanación y de reprogramación celular. Ya saben que trabajamos con la frecuencia azul zafiro, siempre está presente en todas nuestras sesiones. Es una frecuencia muy elevada de la nueva humanidad que lo que hace es acelerar los procesos y reprogramar la información a nivel neuronal y celular. Entonces, fíjense todo lo que se mueve y con qué profundidad se mueve. Sonoterapia, chicas, no sé, ya creo que ya conocen todo nuestro camino, es como, hay un montón de herramientas desde lo holístico, creo que todas. Es tipo abrir ese cofre del tesoro de todo lo que somos y ponerlo 100% al servicio para lo que ustedes necesiten sanar. Entonces, es una sanación muy, muy profunda. Sí, y si... Ahí vale. Buenísimo. Si hubiese que resumir un poquito la sesión, como para ponerlo en palabras, es ver la herida, llevar la energía de sanación, reprogramar a ese cuerpo, a esa célula, para que se retransforme y que vos puedas continuar tu vida desde esa nueva energía. Vemos la energía que está doliendo, le aplicamos sanación, programamos para que continúes tu vida habiéndolo dejado atrás. Entonces, cuando ocurre la sanación, cuando ocurre la sesión, vos recibís toda esa energía y muchas veces lo que ocurre es que esa energía empieza a decantar, empieza a integrarse en el cuerpo. A veces al otro día o a los 3 días ya ves, de repente alguien te dijo un mensaje, unas palabras que nunca te hubieses imaginado que te iban a decir. De repente vos actuaste de una forma que impensada anteriormente. Empiezan a suceder esas cosas y continúa trabajando en energía. 20 días seguro, porque sigue en el sistema ahí actualizándose. Es una sesión súper movilizante y maravillosa. Sí, a veces sucede que luego de la sesión se adelanta el ciclo menstrual. Entonces, ahí es el útero respondiendo a toda esa energía y liberando y limpiando toda esa vieja información para dar paso a lo nuevo. O quizás hay alguna pérdida, ¿no? Y tiene que ver con esa herida que se limpió y se está logrando liberar. Acá Vanessa nos pregunta, ¿desde la sanación también se hace constelaciones? Sí, chicas, a nosotras hay algo que ocurre con nosotras, los que han estado en retiros, en los retiros de Camino del Alma ya lo tienen súper integrado, y es que nosotras nos abrimos como canales y a través de nosotras pasa todo lo que ustedes necesiten. Uy, estoy tocando el micrófono, perdón si se ruido. ¿Y qué es todo lo que ustedes necesiten? Y puede ser energía. Hacemos la lectura del campo energético, vamos viendo en sus cuerpos dónde está esa energía anclada, encontramos esas densidades y las empezamos a liberar, a sacar del cuerpo, empezamos a llenar con energía nueva. Perdón, Wadi. Sí. Particularmente lo que ocurre también es que cuando hay una presencia de un alma, de un ancestro, de una ancestra, del linaje,
que hay que ir a ver, empezamos a sentirla, es como automáticamente aparece y yo empiezo a canalizarla en el cuerpo. Entonces ahí es donde empezamos a constelarla o empezamos a hacer este intercambio de yo canalizar a esa energía, ir conversando con la otra persona o con vos, ir haciendo ese intercambio de lo que nos está pasando, entrar en armonía, y Wadi ahí va haciendo las conversaciones para ir liberando lo que haya falta liberar para que eso ya no esté allí. Gracias. Bueno, esto, vamos llevando toda esa sanación al cuerpo de luz, al cuerpo físico, y somos el canal. Y somos el canal de que de la energía, de los mensajes, de las almas que están allí necesitando cerrar ciclos, procesos que tienen pendientes con ustedes. Y también de esto, ¿no? A veces los guías, los maestros empiezan a también hacernos llegar esos mensajes. Todas nuestras sesiones las hacemos con los registros akáshicos de la persona abierta. Entonces hay un montón de seres que están ahí al servicio de esa sanación. Y nosotras somos las intermediarias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero están sus guías, sus maestros, ángeles, arcángeles. Y después, dependiendo de lo que estemos sanando, aparecen personas que tienen energías particulares. Por ejemplo, hay un post que hicimos en estos días que habla de las asistencias del divino femenino. Bueno, estos seres de luz están en asistencia continua en estas sanaciones de útero, ¿sí? María Magdalena, Hermandad de la Rosa, hay un montón de mujeres sanadoras ancestrales, chamanas, que están ahí al servicio de la sanación del divino femenino, porque es un momento para la humanidad de gran relevancia, donde pasar hacia la nueva era implica que volvamos a encontrar nuestro punto de equilibrio y de amor, de unidad. Y eso solamente va a ser posible cuando empecemos a sanar todas estas heridas del divino femenino, porque nos acostumbramos a vivir nuestras vidas desde ese divino femenino herido, ¿sí? Desde el miedo a ser agredidas, desde ser desvalorizadas, sentirnos menos que el hombre, desde el no amar a nuestros cuerpos, desde el estar enemistadas con nuestra mamá, con nuestra abuela, con nuestros linajes, o querer hacerlo diferente, pero hacerlo diferente desde la herida y desde el dolor. Entonces, tenemos ya como un hábito, un naturalizado, vivir desde esas heridas, ¿no? Ya damos por sentado un montón de cosas cuando reconocemos que somos mujeres en nuestros caminos, ¿no? Entonces, para ir hacia esa nueva humanidad consciente y empezar a vivir desde la unidad y desde el amor, es necesario ir al punto de equilibrio, sanar todo lo que está allí en dolor. Sí, y también traer la sanación del útero y que quede en armonía implica habilitarnos la energía a reconectar con nuestro fluir, a reconectar con nuestra intuición, a reconectar con todo lo que es el divino femenino, ¿no? La emocionalidad en equilibrio, esa voz del alma en la escucha y ir a por ello. Entrar en conexión con lo que nuestra alma quiere en esta vida y permitirnos escucharla para tomar acción con el divino masculino en equilibrio, junto con el divino femenino, tomar acción con ese sentir, con ese fluir y con esa alma, y ir viviendo desde ese lugar. Nos acercamos porque tenemos el celu lejos. Para hacer la sanación de útero, ¿se puede estar con otra persona acompañada? ¿Cómo sería eso? ¿Dos personas juntas? ¿Tipo mamá e hija? ¿Algo así sería? Contanos ahí, aclaranos. Sí. Así que mientras hablabas, se me venía también esto, ¿no? El útero para nosotras es uno de nuestros portales energéticamente, que gestiona un montón de toda la energía y la información que hay en nuestro campo cuántico. Entonces, cuando se venían dos enfermedades o síntomas que también están linkeados al útero, que son, por ejemplo, los desórdenes alimenticios, ¿sí? El desorden alimenticio nos habla del vínculo con mamá, y esa información se sana desde la energía del útero, aunque creamos que viene de otro lugar,
¿no? Ese vínculo con nuestro cuerpo y ese vínculo con el alimento, ese bocado de vida, representa a mamá. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con nuestra garganta, glándula tiroidea, cuerdas vocales, ¿sí? Nuestro canal de manifestación es también nuestra garganta, e incluso seguramente ya deben haber visto que representan, como es arriba es abajo, ¿no? Son iguales nuestro canal uterino con nuestro canal de manifestación de la voz. Entonces, cuando tenemos bloqueos o enfermedades o síntomas que tienen que ver con ese no poder manifestar, también tiene sus raíces en nuestro útero. ¿Sí? Bruxismo, ¿sí? Todo eso está relacionado con toda nuestra zona pélvica, nuestra zona del sacro. Sí. Por eso digo, podemos hacer un montón de vivos con esto. Nair, si te animás ahí a aclararnos tu pregunta para poder responderte, porfa. Sí, mamá e hija. Mamá e hija, bien. No hemos hecho, sí, ceremonias de cacao que compartan, pero se podría llegar a hacer, no sé. Si querés lo charlamos en forma privada. Ahí hay algo sumamente importante, no sé si sos madre o si sos la hija. Cuando nosotras sanamos esa información de nuestro útero, eso que sanamos empieza a tener efectos en mamá, en la abuela y en nuestras hijas, aunque no sepan que estamos haciendo sanación de útero. Y aunque no le contemos nada de lo que hayamos vivido en esa sanación de útero, empiezan ellas también a tener síntomas o repercusiones acerca de esa sanación que se tuvo, ¿sí? Entonces, traigo esto para que conversarlo en privado, porque quizás habría que ver qué es lo que vos estás queriendo sanar, porque a veces no es necesario estar en presencia de esa otra persona, sino que a veces hay cuestiones de los vínculos que tenemos que sanar nosotros, en nosotros, ¿no? Ahí adentro de nuestro mundo uterino, y que nosotras al sanarlo y trascenderlo, luego se expande y empieza a tener consecuencias en esos vínculos. Hija. Ella es la hija. Vos sos la hija y no tenés hijos. Perfecto. Bien. Bueno, si querés después escribinos, si no querés contar acá, pero bueno, es esto. Quizás pregúntate esto, ¿qué es lo que vos querés sanar? ¿Por qué sentís que tenés que estar con mamá ahí sanando eso? Quizás ese gran desafío es empezar a sanarlo vos en vos, y ver ahí qué trae ese vínculo con mamá, qué información te trae. Y que tengas esa certeza, esto que les contábamos, ¿no? Cuando decimos mueve 7 generaciones hacia atrás, es esto, si mamá está viva, si la abuela está viva, ellas van a tener efectos en sus vidas acerca de lo que ustedes estuvieron sanando. Tenemos un montón de testimonios de eso ocurriendo. El más reciente que recuerdo es una mamá que su hija solía tener esas menstruaciones dolorosas, adolescente, y al próximo mes ya las empezó a vivir naturalmente y sin dolor. O que la mamá de repente, que no tenían muy buen vínculo, la empezó a llamar por teléfono más seguido y a estar más presente, y era algo que ella siempre le demandaba. Entonces eso, no hace falta que el otro esté presente en la sesión, la energía llega. Sí, ahora si vos decís, bueno, yo quiero como un regalo a nosotras, tener esta experiencia, vivirla juntas, obvio que es súper válido y es hermoso, pero bueno, en principio en lo que tiene que ver con la conciencia de la sanación, sepamos esto, ¿no? Y esto, haciendo un paréntesis, va para todo, ¿no? En sanación cuántica también. Si yo estoy queriendo sanar algo que estoy viendo en el otro, que estoy viendo en el afuera, que en el afuera me está haciendo muchísimo ruido, bueno, eso que yo estoy viendo afuera lo tengo que sanar adentro mío, ¿sí? Así se va a modificar afuera. Bien. Creo que hablamos un montón. ¿Tienen alguna otra preguntita por ahí antes que se nos está haciendo la hora? Sí, ya cumplimos la hora
En cualquier vivo. momento nos cortan Capaz que sí. Instagram. Bueno, sepan eso, que nos pueden escribir para todas las consultas o dudas que tengan, que si nos pasan el código de promoción 8M van a tener un descuento por hasta el 14 de marzo incluido. Y ya está la agenda abierta para poder coordinar a partir de este mismo momento. Y si estás en resonancia con todo el divino femenino y querés ir a fondo o querés saber más, el sábado a la mañana estamos dando una masterclass, Mujeres de Fuego, donde vamos a estar brindándoles información teórica, ¿no? Esto, la naturaleza cíclica, nuestras creencias limitantes, hay un montón de información y vamos a hacer muchos ejercicios y sanaciones ahí en la misma clase. Después vamos a tener 3 mini clases en vivo a través de Instagram, lunes, martes y miércoles, con temas específicos. Y el miércoles empieza Camino de Fuego, que va a ser un año completo acompañando a las mujeres que formen parte. Es un grupo cerrado que se va a conformar y se va a cerrar ese 14 de marzo. Dije febrero, creo. 14 de marzo. El 14 de marzo se cierra ese grupo y vamos a trabajar con ese grupo cerrado acompañándolas durante un año para sanar todo lo que tenga que ver con su divino femenino y transformarse, ¿sí? Es un camino de fuego, como les contábamos, es un aprender a vivir la vida desde otro lugar completamente diferente al que hemos caminado hoy. Sí, y me mencionan esto ahí por chillarra. Sanar al divino femenino es entrar en equilibrio con toda tu energía, de todo tu cuerpo, entrar en neutralidad, porque al sanar uno indefiniblemente empezás a observar al otro. Nosotras nos enfocamos a decir si sanamos al divino femenino porque es nuestra herida o lo que más nos viene al cuerpo en este instante. Pero a partir de él empezás a observar lo otro y empezás a llegar a ese equilibrio y a vivir desde esa neutralidad. Entonces es un año de transformación profunda. Es un año para estar trabajando o laborando o sanando y retransformando y reprogramando todas las áreas de tu vida que requieras ver para vivir esa vida en plenitud. Sí, a su vez adquiriendo un montón de herramientas que te van a quedar para toda tu vida. ¿Sí? Vas a hacer otra después de que termine ese ciclo y vas a salir ahí a la vida en un renacer súper empoderada, siendo la que hoy ni siquiera imaginas que podés ser. Y esto, ¿no? Y con herramientas que ya van a ser parte de tu naturaleza en tu camino. Dicen ahí si queda grabado este vivo, sí queda grabado. Queda grabado, así que lo pueden volver a ver. Y en las historias les vamos a dejar ahí los enlaces para que puedan anotarse en la masterclass gratuita, que va a ser gratuita por tiempo determinado, si no, no va a ser infinitamente gratuita. Y bueno, y las que quieran sumarse a Camino de Fuego, que está con un descuento del 60% por lanzamiento, así que no se lo pueden perder. Chicas, gracias por su valiosa información. Bueno, gracias Maga, gracias a todas las que nos acompañaron ahí. Si lo estás viendo en diferido, déjanos tus preguntas, escribinos, consultanos, todo lo que necesiten, siempre estamos ahí al servicio. Gracias, gracias, gracias.